El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos, pero que también habitas a través del Espíritu Santo en medio de nuestros corazones. Muchas gracias por el nuevo día, porque si amanecimos con vida es la manifestación de tu misericordia sobre nosotros. Tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Pero ese no es el detalle es ¿qué vamos a hacer con la misericordia que tú nos extiendes cada día? ¿Para qué la vamos a usar? ¿Para seguir en lo mismo de siempre? ¿O como una tabla de salvación que nos permita poder aferrarnos a ella y avanzar hacia esa salvación, hacia esa vida eterna? Cada nueva oportunidad que tú nos brindas es una nueva oportunidad que tenemos para enderezar nuestros pasos, para reconocer nuestros errores, para darnos cuenta de aquellas cosas que no hemos estado haciendo bien. Es cierto que los ojos fueron colocados para mirar hacia afuera, pero en ocasiones es importante que también los usemos para mirar hacia adentro de nuestros corazones y encontrar aquellas actitudes y aquellas cosas que contaminan nuestra relación contigo y que no permiten que nosotros podamos tener relación con un Dios que es santo. Tu palabra dice que sin santidad nadie podrá verte, y el anhelo más grande de nuestro corazón es poder verte. Sabemos, Dios amado, que todavía nos hace falta, de lo contrario ya no estuviéramos aquí. Ayúdanos a tener un corazón contrito y humillado delante de la presencia. Enséñanos a poder reconocer tu señorío, a poder reconocer tu soberanía sobre nosotros, a poder reconocer tu santidad, a guardar respeto por ti, reverencia por ti, a honrar tu nombre, a no tomarlo en vano, a no pisotear tu sangre, a darte el valor que solo tú mereces, mi amado. Por eso estamos aquí, no interesados en que puedas hacer un milagro en favor de nosotros, porque lo que nos mueve a estar aquí no es lo que tú nos puedas dar. Lo que nos mueve a estar aquí, Señor, es porque tenemos hambre de ti, y porque reconocemos nuestra necesidad de ti. Sin ti estamos completamente perdidos, no sabemos hacia dónde ir, no sabemos qué hacer. Estamos aquí porque reconocemos que te necesitamos. Sin tu sabiduría no sabemos cómo tomar decisiones adecuadas, y hay tantas cosas. Por eso hoy te rendimos nuestras vidas delante de la presencia tuya, para que tú las tomes y para que tú las uses, Dios amado,
conforme a tu propósito. Tú nos conoces a nosotros más que nadie y sabes las intenciones y las motivaciones de nuestro corazón. Que lo que nos mueva a estar aquí sea el amor que tenemos por ti y el anhelo grande de poder conocerte y de poder someternos ante ti, ante tu presencia. Te damos infinitas gracias por este tiempo que ha sido maravilloso, porque a través de él tú has estado revelándote a nuestra vida. Es difícil confiar en alguien que uno no conoce, pero a través de las Sagradas Escrituras, el tener el privilegio de conocerte hace que nuestra fe se vaya afianzando cada día más, y es la obra preciosa tuya en medio de nosotros. Gracias por estar en este lugar, Espíritu Santo, que tu santa unción siga derramándose hasta el borde de las vestiduras y alcance la unción de tu Espíritu Santo a cada persona que con tanto amor se conecta, porque tú colocas en el corazón de cada uno de nosotros el anhelo de estar en este lugar. Ni siquiera es algo que se nos ocurre a nosotros. Nos levantamos y buscamos, encendemos el dispositivo móvil y nos conectamos para escuchar tu palabra, pero es ese sentir que tú pones en nuestro corazón, y te damos gracias por traernos a estos lugares de delicados pastos. Dios amado, gracias por lo que harás en nuestra vida a través de esta palabra. Ayúdanos, Señor, a estar enfocados en lo que realmente es importante y no perder de vista tu palabra, porque en ella está la vida y vida en abundancia que tú viniste a darnos a cada uno de nosotros. Las luchas que cada uno tiene, las peticiones de su corazón están delante de ti. Tú las conoces, Dios amado, y que conforme a tu generosidad y conforme a tu bondad seas enviando, Dios amado, esa respuesta. Gracias, que la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento esté sobre nuestros corazones, para que nada nos distraiga y nada nos robe este momento de intimidad contigo. Te alabamos con todo nuestro corazón, amado, y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, por estar aquí. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Te alabamos y te bendecimos, mi Señor. Gracias. Amén y amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Esperamos que hayan amanecido bien en todo el sentido de la palabra. Es verdad que a veces pasamos, aunque estemos con Dios, pasamos por situaciones adversas. Pensemos en el pueblo de Israel, van rumbo a la tierra prometida, han pasado una serie de procesos, Dios ha manifestado su gloria, y ahora, antes de entrar a la tierra prometida, se murió Moisés. ¡Wow! Una pérdida. Una pérdida. Y esto sí que causa dolor. Moisés era el líder y ahora no está el líder. ¿Qué vamos a hacer? Hasta aquí llegamos. La tierra prometida estaba cerca y esto causó que el pueblo se llenara de desaliento. El pueblo se llenara de desánimo. Ellos no querían avanzar y estaban llorando y llorando, porque cuando te enteras que alguien muy cercano a ti muere, las personas no quieren seguir avanzando y hay muchos cuestionamientos. Seguramente se preguntaban, pero Dios, ¿por qué permitió que Moisés se muriera ahora? ¿Ahora quién nos va a dirigir? ¿Ahora quién nos va a llevar a la tierra prometida? El dolor era grande y tuvieron algún tiempo allí de luto. ¿Y Dios estaba con ellos? Por supuesto que estaba con ellos. Pero si Dios estaba con ellos, ¿por qué permitió que muriera Moisés? Porque todos nos vamos a tener que morir. A veces uno no quisiera que uno ni un familiar se muriera, pero es el ciclo de la vida. Entonces, Dios tiene que hablar a Josué y decirle, hey, levántate y cruza este Jordán. Le tiene que decir, esfuérzate y sé valiente. Y encuentro que ese esfuérzate y sé valiente es como el antídoto para el desánimo, para el desaliento. Hay momentos en que no tienes fuerzas, y es verdad, físicamente me ha pasado. Hay momentos en que uno dice, ya no puedo más. Ya no puedo más. Pero cuando yo no puedo, entiendo que hay una fuerza superior que me sostiene y que me ayuda a seguir adelante. Esfuérzate. ¿Ven ustedes los competidores?
Ya están a punto de llegar a la meta los ciclistas, yo no sé, y ellos van en su bicicleta, lo dan todo. Pero cuando la meta está cerca, ya no pueden más, pero sacan esa fuerza y avanzan. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo hoy a nosotros. No sé si te has sentido así, sin fuerzas. Vamos una milla extra, por favor. No te rindas. Vamos, ya estás próximo a llegar. No te rindas. Esfuérzate, sé valiente. El Señor te dice, no temas ni desmayes. No te puedes dar el lujo de desmayar. Así que vamos adelante, el Señor te bendiga, el Señor te guarde en esta nueva jornada. Vamos a compartir esta palabra. ¿Qué tal si llevamos este mensaje al mundo entero? Lo que Dios nos va a hablar hoy a través de esta palabra. Dale me gusta, dale me encanta y comparte con todos aquellos que tú consideras que son importantes para ti, porque estas son palabras que salen del corazón de Dios, ungidas por el poder del Espíritu Santo. Dale me gusta, por favor. Y vamos entonces a gozarnos en el Señor. Aquí estamos. Jesús dijo, cuando ustedes oren, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y dice también este modelo de oración, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Y esa es la oración que hacemos. Dios amado, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Y tú has preparado un precioso pan que es tu palabra, que es la revelación. Pero depende de nosotros. ¿Qué vamos a hacer con este pan? De nada sirve pedir el pan nuestro si no vamos a comer el pan. Entonces, ayúdanos a comer este pan, a recibirlo, a atesorarlo en nuestro corazón y a entender que una sola palabra tuya bastará. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. El único pastor de este ministerio eres tú, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, mis amados, hoy el tema que vamos a estar compartiendo es todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. El libro de Juan, capítulo 1, en el verso 3, dice la palabra, Juan 1:3, dice, hablando Juan acerca del verbo, dice, todas las cosas por Él. ¿Por quién? Por el verbo, por la palabra, por Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, sin aquel que es la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La versión traducción lenguaje actual de este mismo texto lo dice de una manera mucho más clara y mucho más contundente, porque tal vez si usted lee verbo dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y me gusta esta versión. Miremos Juan 1:3 en la versión traducción lenguaje actual. Aquí dice, es más fácil de entender así, dice, todo fue creado por la palabra. Todo fue creado por la palabra, y sin la palabra nada se hizo. Nada se hizo. Y es lo importante que es la palabra. Ahora, cuando dice todas las cosas, esto abarca la totalidad de la materia y de la existencia. Así lo confirma el apóstol Pablo en el libro de Colosenses 1:16. Volvamos a recordar este texto, por favor. Colosenses 1:16 dice, porque en Él, refiriéndose a Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, y empieza a enumerar, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Si todas las cosas fueron creadas por Él
Esto lo que ratifica es que Jesús, el Verbo o la palabra de Dios, no es una criatura, sino el Creador. Aquí se resaltan dos clases de creación, la visible y la invisible. Es interesante observar que el apóstol mencionó diferentes grados y rangos en las inteligencias espirituales. Mencionó los tronos, los dominios, los principados, las potestades. Hay grados en las huestes angelicales. Otros versículos de la Biblia nos dicen que hay serafines, que hay querubines y también arcángeles. Y luego vemos que existe la clase común de ángeles y por supuesto aquellos que se rebelaron contra Dios, entre los que encontramos a Satanás y sus demonios. Todo fue creado por aquel que es la palabra. Es maravilloso observar que el texto remata diciendo que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Yo no sé si usted se fijó de este pequeño pero tan interesante detalle. Miremos de nuevo, por favor, ahora sí detenidamente Colosenses 1:16, porque tal vez pasamos así muy rápido. Vamos a hacerlo lentamente. Colosenses 1:16. Mire esto. Mire esto. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Aquí viene lo bueno, mire esto. Aquí dice: todo fue creado por medio de Él, del Verbo de Dios, de aquel que es la palabra de Jesús, y dice, y para Él. Y para Él. Usted puede salir esta noche y mirar los cielos y contemplar una gran cantidad de estrellas. Quizá usted se pregunte, ¿por qué cada estrella está ocupando su propio lugar, su específico lugar en los cielos? ¿Por qué se encuentra esa estrella en esa parte del firmamento? Se encuentra en ese lugar específico de los cielos, porque allí es donde el Señor Jesucristo quiso que estuviera. Él no solo creó todas las cosas, sino que ellas fueron creadas para Él. Mire lo que dice el libro de Salmos, capítulo 24, verso 1. Salmos 24, verso 1. Dice la palabra Salmos 24, verso 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Habita usted en la tierra? Entonces, usted no es dueño de sí mismo. Usted le pertenece a aquel que lo creó. Si usted se ha preguntado, ¿por qué cierta clase de árbol tiene cierta clase de hoja? Bueno, fue porque así lo quiso Él. Fue hecho por Él. Usted y yo fuimos hechos para Él. Y nosotros vamos a recibir algo de eso. Hay una herencia preparada para nosotros. ¿Qué herencia? La que recibiremos, mis amados. Nunca hemos dedicado mucho tiempo para pensar en ello porque siempre creemos que es algo especulativo, pero seguramente todos nos preguntamos cómo será nuestra existencia cuando estemos con Él en la eternidad. Lo que sí sabemos es que será extraordinario y superará nuestra imaginación. Usted y yo vivimos nada más que en tiendas aquí en esta tierra. Así fue como Pablo llamó a nuestros cuerpos en 2 de Corintios capítulo 5, verso 1. Es una tienda. 2 de Corintios 5:1 dice la palabra aquí: porque sabemos que si nuestra morada terrestre,
este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Gloria a Dios. Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o sea, esta tienda, se deshace, es decir, esta tienda, este cuerpo, regresará al polvo del cual salió. Cuando nosotros ya hayamos salido del mismo, ausentes del cuerpo, dijo Pablo, presentes con el Señor. Cuando nos ausentemos de este cuerpo terrenal, de estos cuerpos viejos que tenemos, en los cuales vivimos actualmente, estaremos en la presencia del Señor. Y podremos estar viviendo en un hogar cómodo y decorado con muy buen gusto. Pero en este momento, usted y yo estamos viviendo en una tienda débil, en una tienda vulnerable, lista para destruirse. Todos nosotros nos encontramos en la misma situación con los cuerpos que tenemos. De hecho, de verdad, ninguno de nosotros quisiera que los años llegaran, ¿verdad? Porque a medida que pasan los años vienen los achaques y al final ya las personas que están entradas en años ya no caminan con la misma fuerza que antes. Pero algo que tenemos que entender es que vamos a tener que morirnos. La gente no quiere que uno se muera. Por supuesto, es doloroso. Hablaba con alguien en alguna ocasión que tenía un familiar con cáncer y la señora estaba sufriendo mucho, ya era un cáncer terminal y la familia se aferraba, no Señor, no te la lleves, pastor, ore para que el Señor no haga esto. Y veía algo bien interesante porque lo que el Señor ponía en el corazón es, desata la voluntad del Señor para que ella pueda partir y pueda descansar. Pero a veces el amor que nosotros decimos tener por los seres queridos nos lleva a ser egoístas, es decir, no importa que siga sufriendo en este mundo, no importa que siga padeciendo con tal de que esté aquí, no te la lleves. La oración es, Señor, haz conforme a tu voluntad. No sabemos si tú has decidido que es el momento o no, pero que se haga tu voluntad, no lo que yo quiero. Porque la persona puede estar sufriendo ya, es el momento de partir y uno dice no lo hagas y quiere interponerse en contra de Dios. Entonces es necesario orar de esa manera y entender que en este mundo no nos vamos a quedar para siempre. Eso es lo más normal. Pero uno de estos días, cuando conocemos a Cristo, que es la misión que tenemos con aquellos que están con vida, que conozcan a Cristo, para que el día que partan tengan ellos la certeza de recibir un cuerpo glorificado y entonces recibiremos nuestra herencia. Nuestro nuevo cuerpo será para la eternidad, para estar siempre en el hogar celestial con Cristo. Por eso el tiempo de vida que Dios nos da aquí debemos aprovecharlo para conocer a aquel que es el camino, que es la verdad y que es la vida. Esa perspectiva, esa es la perspectiva futura para el Hijo de Dios. Nos creó para Él, somos de Él y venimos a este mundo y un día tendremos que retornar a Él. La gente que no se quiere morir sencillamente dice yo no quiero volver a los brazos del Padre. No, Señor, yo me quiero quedar aquí por siempre. Jesucristo es quien le da propósito a las cosas. Dice para Él. Es que era mi hijo, no, nunca ha sido suyo. La Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. Las personas no son suyas, no son mías. Las personas son de Dios. Y Él decide cuándo se las lleva o no. Son mías. Si el sol calienta esta mañana, si la luna y las estrellas resplandecen en la noche, si hay arena en el desierto y agua en los océanos, es porque la creación alaba el nombre de su Creador. Su propósito es darle la gloria a Dios. Jesucristo es quien sostiene la creación. Colosenses capítulo 1, verso 17. Dice Colosenses 1, 17. Dice, y Él, refiriéndose a Jesús, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él sostiene
desde la más pequeña célula de nuestro cuerpo hasta la galaxia más grande del universo. La creación alaba la grandeza de su Creador, quien la sostiene y le da propósito. La pregunta es, ¿y nosotros? ¿Y nosotros? ¿Hemos dejado a Cristo a un lado? ¿Le estamos dando la gloria que se merece? Nuestra tradición, estilo, gusto, entendimiento y conocimiento es lo que nos demuestra si le estamos dando al Señor la gloria que merece. El punto de partida son los lugares celestiales. Salmos 89:6. Salmos 89:6 dice, su bendita palabra. Salmos 89:6. Dice, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? ¿Quién? La honra que los ángeles le tributan a Dios de manera natural y permanente al ver el rostro de Dios es algo que debemos aprender, debemos imitar, debemos replicar y debemos compartir con la misma energía y pasión. Darle al Señor lo que se merece nos hace reconocer su importancia, pero el no honrarlo como se merece evidencia nuestro menosprecio a aquel que nos creó. Nuestro Dios no es impersonal. No solo celebramos lo que hace, sino que lo celebramos a Él mismo. El Dios que se da a conocer en su palabra. No solo le cantamos a la bondad de Dios, sino al Dios bueno. No solo buscamos los milagros, sino al Dios de los milagros. Le damos la gloria y el poder tratándolo como lo que Él es y reconociendo su autoridad y fortaleza. El nombre de Dios representa la integridad de su persona. Entonces nuestra adoración debe basarse no en lo que Él nos da, sino en nuestro reconocimiento de quién es Él. Y al reconocerlo, rendirnos en expresión visible ante la majestad de su gloria y autoridad. Me encanta mucho lo que pasó con Daniel. Le dijeron, si no te postras ante esa estatua que Nabucodonosor ha edificado, te vamos a echar al foso de los leones. Él dijo, me podrán echar, pero no voy a doblar mis rodillas. Lo mismo pasó con sus amigos. Me podrán echar al horno de fuego, pero no me voy a doblar. El Dios a quien servimos, Él nos librará, pero si no nos libra, igual no nos vamos a postrar. ¿Por qué? Porque nuestra adoración a Dios no depende de si Él nos defiende o no, de si nos da un empleo o no, de si nos hace un milagro o no. Nuestra adoración a Él no es por lo que nos da, es por lo que es Él. Y si Él no hace lo que yo le estoy pidiendo, si Él no me defiende, igual le vamos a seguir adorando y no nos vamos a doblar delante de esa estatua. Eso es adoración. Ahora ese tributo, ya entendido, se convierte en adoración. No adorarás mientras que no conozcas al Dios que está reclamando para sí ese reconocimiento. Dios anda buscando adoradores. ¿Y sabe por qué los anda buscando? Porque son muy escasos los adoradores hoy día. Muy pocas personas están dispuestas a dar gloria y honra a Dios sin que Dios les dé nada. No, yo te honro si me das algo. Si no me das nada, yo no te honro. Yo no oro, yo no te busco, yo no te sirvo. Esta es la adoración que busca obtener Satanás por todos los medios. Miramos lo que pasó en el libro de Mateo 4:10.
Está Jesús siendo tentado por Satanás en el desierto y le ofrece ciertas cosas a Jesús y Jesús contundentemente le dice. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. ¿A quién? Al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. Hay un pueblo que le cuesta adorar a Dios porque no reconoce su señorío y su majestad. Por eso el llamado del Señor es en 2 de Crónicas 7:14. 2 de Crónicas 7:14. Está orando Salomón, acaba de construir un templo muy hermoso, está ofreciendo holocausto y él empieza a decir, Señor, tú prometiste que si nosotros oramos, tú responderías. Y Dios le habla. Ven acá, mi querido Salomón, escucha esto. 2 de Crónicas 7:14. Yo quisiera que observáramos muy bien este texto porque aquí está la clave. ¿Cómo hago yo para que Dios me responda las peticiones que le estoy haciendo? Porque llevo tiempo pidiéndole un milagro y no me lo hace. ¿Por qué Dios no responde mis oraciones si le he pedido sanidad, si le he pedido restauración, si le he pedido provisión? ¿Por qué no me da lo que yo le pido? Esta es la razón por la que sus oraciones no han sido contestadas. 2 de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, si se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, mire esto, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. ¿Esto qué es? Una oración respondida. Yo oiré desde los cielos. ¿A cuántos no nos gustaría que Dios oiga nuestras oraciones? Si llevas años pidiéndole y nada que llegue, ¿pero por qué, Señor, no traes esa bendición? Porque Dios no está oyendo tu oración. Dice, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios quiere sanar. Vamos a mirar el texto. ¿Pero qué se necesita para que Dios oiga tu oración? ¿Qué se necesita primero para que Dios sane tu tierra o te sane a ti o a un familiar? Lo primero que necesitas es humillarte. Humillarte delante de Dios, reconocer que Él es Dios, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. 2, 3, buscar en mi rostro. Usted puede buscar el rostro de Dios o las manos de Dios. En las manos de Dios están las bendiciones. No busque solo a ver qué Dios le va a dar. Busque el rostro. Eso quiere decir acérquese a Dios porque quiere conocerlo, para que sepa quién es Él. Y dice, y se convierten de sus malos caminos. La gente quiere la fácil. Yo quiero orar y que Dios me responda inmediatamente, pero no me quiero convertir de mis malos caminos. Ahí está el error. Si no te conviertes de los malos caminos, podrás orar lo que quieras, Dios no te va a escuchar. Podrás pedirle a Dios lo que quiera, pero si no te humillas ante Él, tu oración no va a ser escuchada. Pero es que yo oro todos los días, sí, pero no te apartas de tus malos caminos. La adoración no es simplemente entonar una canción. La adoración no es algo mecánico. La adoración no es algo sin sentido. En la adoración en espíritu y en verdad. En ese tipo de adoración, el conocimiento interior se convierte en reconocimiento exterior. Adorar implica humillarse. Implica subordinar nuestras voluntades, nuestras mentes y nuestros cuerpos al Señor. La gloria debida a su nombre tiene dos componentes: conocimiento revelado por un lado y reconocimiento público manifiesto. Su santidad solo puede ser reconocida luego de la exposición de vida de su palabra, que presenta su carácter y su hermosura.
David nos muestra de forma poética cómo es que él visualiza a ese Dios que merece toda la gloria. La voz activa y poderosa de Jehová en la tormenta que cubre toda la tierra. David ve al Señor en la turbulencia poderosa de la naturaleza, lo cual se contrapone a la idea pagana de ver a Dios solo como un ordenador favorable de la naturaleza que está al servicio del ser humano. La voz de Dios es poderosa, su palabra es poderosa y es hermosa, dos cualidades que a veces no vemos juntas. Es espada de dos filos y es también llena de belleza y majestad, grandeza, superioridad y autoridad sobre otros. Voz destructiva y voz sacudidora. Juan está diciendo que Jesús es el verbo o la palabra. ¿Tenemos nosotros reverencia por la palabra? Dios habla de aquellos que tiemblan ante su palabra. Somos obedientes a su palabra. ¿Cuál es la actitud que nosotros asumimos frente a la palabra? Si Él es la palabra. Salmos 29 del 5 al 9 dice, Salmos 29 del 5 al 9. Dice que la voz de Jehová, ¿cuál es la voz de Jehová? Su palabra. La voz de Jehová quebranta los cedros. Mire el poder que hay en su palabra. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Verso 6. Los hizo saltar como becerros. ¿Con qué? Con su voz, con su palabra. Al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Verso 7. Voz de Jehová o palabra de Jehová que derrama llamas de fuego. Verso 8. Voz de Jehová, palabra de Jehová que hace temblar el desierto. A veces no nos hace temblar a nosotros. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Verso 9. Voz o palabra de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Él dijo, hágase la luz. ¿Sabe por qué se hizo la luz? La luz se hizo porque fue obediente a la palabra. ¿Sabe por qué andamos en tinieblas nosotros? Porque Dios nos ha dicho, vosotros sois la luz del mundo, pero no queremos obedecer su palabra. La declaración del tremendo carácter del Señor se observa en lo portentoso de sus obras. Esa tormenta que atraviesa toda la nación y que puede acabar con todo nos señala de forma poética que el Señor está en todas partes. Su gloria se manifiesta en todo lugar y es todopoderoso. ¿Dónde va a parar todo ese poder destructor, grandioso y santo del Señor que hace que la iglesia diga gloria sin temor? Pues a la cruz de Cristo, donde toda la ira de Dios fue derramada, como dice Isaías 53. La tormenta ha pasado, pero el Señor sigue reinando, como cuando el diluvio. Como siervos debemos tributar, debemos adorar a Dios. Salmos 29 del 1 al 2. Dice su palabra, Salmos 29 del 1 al 2. Dice, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder, y Él es la palabra. Da la palabra la gloria y el poder. Verso 2. Dad a Jehová o a la palabra la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y como rey, al final, Él dará y bendecirá como un favor inmerecido. Miremos Salmos 29:11. Salmos 29:11. Dice Salmos 29:11, Jehová dará poder a su pueblo.
Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Él es el dador de poder, de fortaleza. No tienes fuerzas para avanzar, Él es el que da el poder. Fuerza para servirle. Él es el dador de paz. No tienes paz, Él es el que da paz. Lo necesitas a Él. En una tremenda tormenta, la Biblia narra que Jesús ordenó que esa tormenta enmudeciera. Los discípulos estaban temiendo que se iban a hundir, el maestro iba con ellos. Los vientos eran fuertes. Vientos huracanados amenazaban con hundir la barca y a veces sentimos que nuestras vidas son así. Uno siente tantos golpes y tantas pruebas y tantas cosas difíciles que uno dice, se va a hundir. Pero había un detalle muy importante y era que Jesús iba en la barca y Él ordenó y la tormenta obedeció. Marcos capítulo 4, verso 39, miremos este episodio. Al final les dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaron? Marcos 4:39 dice, y levantándose y reprendió al viento. Aquí está hablando aquel que es el verbo de Dios o la palabra. Está hablando. Y reprendió al viento y dijo al mar. Decir es una palabra. Y dijo, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. La enseñanza para sus discípulos en aquel entonces y para nosotros también es, cuando estés en medio de una tormenta, no te angusties, no te llenes de temor, no te vas a hundir. No hables con la tormenta, no hables con la tormenta ni hables de la tormenta. Háblale con la autoridad de la palabra a la tormenta y la tormenta se disipará. No hay vida, se ha perdido la esperanza. ¿Qué se necesita? Profetiza, hijo de hombre, y di a estos huesos secos, oíd palabra de Jehová. En su palabra está la vida. Fue por mandato de Cristo, aquel que es la palabra, que llegaron a existir los mares y las montañas, el sol y la luna, los ángeles y los querubines, por su palabra. Miremos el libro de Génesis capítulo 1, versos 6 al 10. Génesis 1, 6 al 10. Está diciendo Juan que todas las cosas fueron creadas por Él, por el Verbo, por aquel que es la palabra. Aquí en Génesis dice, luego dijo Dios, ese dijo Dios es, lanzó una palabra. Haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas, era su palabra. Verso 7, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión. ¿Con qué? Con su palabra. De las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Verso 8, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Verso 9, dijo también Dios, aquí está otra palabra, salida de la boca de Dios. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Note usted que cuando Dios va a hacer un milagro, lo primero que usa, ¿qué es? Es su palabra. Por eso debemos atesorar su palabra. Y fue así, verso 10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Con su palabra. La conclusión evidente es que la materia no es eterna como se nos ha querido vender, ni tampoco se ha organizado en su forma actual por casualidad. Esto no es producto de una explosión del Big Bang, ¿no? Cuando dice, por Él fueron hechas todas las cosas, por el Verbo, por la palabra, por Jesús, lo que quiere decir literalmente, mediante el Verbo, la palabra, llegaron a ser. No en independencia, sino actuando como ejecutor de la voluntad del Padre. El Padre obraba mediante el Verbo,
mediante su palabra, pero no como obrero que corta con su hacha, sino como el cuerpo que ve con el ojo. El relato bíblico contrasta marcadamente con el pensamiento del antiguo cercano oriente, que tendía a ser dualista y enseñaba que el universo existía en cierta forma junto con los dioses, dioses con minúscula. En las mitologías antiguas se concibe que los dioses crearon algunas cosas, pero siempre a partir de materiales preexistentes. Sin embargo, la declaración bíblica de que Dios es el creador de todas las cosas lo distingue de estos dioses paganos y sus ídolos. Miremos qué dice el Salmo 96.5. Salmos 96.5. Salmos 96.5. Dice, porque todos los dioses con minúscula son ídolos. Ya, todos los dioses de los pueblos son ídolos. ¿Cuáles son estos? Las esculturas que la gente hace de yeso, sea un cuadro que tenga usted colgado en una pared, sea una estampita, cualquier tipo. Esos son ídolos, dice Dios. Dice, los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Así que la próxima vez que usted decida poner su devoción o su fe en algo o alguien, asegúrese de ponerla no en una escultura ni en un cuadro colgado a la pared. Póngala en el Dios que hizo los cielos y la tierra, no en los dios que construyen los hombres, no en hombres que terminan siendo convertidos en dioses. Ponga su confianza en el Dios que creó los cielos y la tierra. Porque esa escultura puede ser muy bonita, pero no tiene el poder para crear absolutamente nada. Los materiales contemporáneos, o los materialistas más bien, suelen creer también que la materia es eterna y que forma parte o que forma la suma total de toda la existencia. Por consiguiente, la teoría de la evolución supone que el universo y todas las formas de vida, incluyendo los humanos, evolucionan de forma espontánea a través de fuerzas mecánicas, sin ser guiados por ninguna inteligencia externa, divina o de otro tipo. La teoría de Charles Darwin, por ejemplo, la teoría de la evolución, que salimos del mono. No es cierto. Contra estas creencias, la Biblia acepta y enseña con claridad que Dios existía antes de todas las cosas. Y dice Juan, en el principio era el verbo. En el principio era la palabra. Salmos 92 dice. Salmo 92 dice. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Óigase bien. Antes, tú eres Dios. Es más, Él trajo el universo a la existencia a partir de la nada, el ex nihilo, es decir, sin materiales preexistentes. Hebreos 11.3 dice lo siguiente. Hebreos 11.3. Todo está escrito. Hebreos 11.3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Aquí lo dice claro. ¿Qué es lo que no podemos entender? Aquí está diciendo, Dios es la palabra que crea todo. Y como Dios es Padre, es Hijo y Espíritu Santo, cuando hablamos de Jesús estamos hablando del mismo Dios. Cuando hablamos del verbo o de la palabra, estamos hablando de aquello que lo creó todo. Deberíamos tener reverencia por su palabra. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por tanto, la creencia en la eternidad de la materia y la teoría de que el universo evolucionó por sí mismo son inconsistentes con la fe bíblica y contrarias a ella. A lo largo de su evangelio, el apóstol Juan nos va a demostrar que Jesús tenía realmente este poder creador. Por ejemplo, recordemos
primer milagro que realizó, bodas de Caná de Galilea. Ubiquémonos allí. Él creó vino a partir del agua. Miremos, esto está en Juan capítulo 2, versos del 1 al 11. Juan 2, del 1 al 11. Miremos el poder creativo del Señor Jesucristo, aquel que el enemigo no quiere que usted crea en Él. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, verso 2. Y fueron también invitados a las bodas de Jesús. Fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Muy bien, verso 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Verso 4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Verso 5. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y nosotros deberíamos ser obedientes a lo que dijo María. Hagan todo lo que les diga Jesús. No lo que yo les diga, hagan lo que les diga Jesús. Obedézcanlo a Él, sírvanlo a Él, síganlo a Él. Haced todo lo que os dijere. Verso 6. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Verso 7. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Verso 8. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Verso 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Verso 10. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Verso 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Hizo Jesús y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Poderoso. Ese poder creativo que existía en el principio estaba creando vino ahora en este mundo. Y no solo eso, cuando miramos la vida de Jesús, encontramos que en el desierto dio de comer a 5,000 personas, sin incluir mujeres y niños, panes y peces, habiéndolos creado previamente. Esto quedó registrado en el libro de Juan, capítulo 6, versos del 1 al 14. Estamos conociendo a Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias, Padre, por darte a conocer a nosotros. Después de esto, dice, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, verso 2, y le seguía gran multitud. ¿Por qué le seguían? No porque amaban a Cristo, porque querían servir a Cristo, no, porque ellos veían las señales que hacían los enfermos y querían un milagro también de sanidad. Verso 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, verso 4, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Verso 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Verso 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¡Wow! Dios sabía lo que iba a hacer, simplemente te está probando. Verso 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Verso 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, verso 9, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Verso 10. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Verso 12.
Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Verso 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, una para cada mes del año. ¡Wow! Que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Verso 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. No era el profeta, era el Hijo de Dios, era Dios encarnado. Jesucristo, el Verbo o la palabra de Dios, es el heredero y el dueño absoluto de todo el universo creado. Solo a través de su vida y su obra podemos conocer a Dios, porque Él es su imagen exacta. Una verdad importante que, en tiempos de oscuridad espiritual, debe constituirse en la luz de nuestra vida. Porque hay mucha gente que no sabe quién es Dios. Jesucristo es el que crea. En Él, dice el apóstol, fueron creadas todas las cosas. Y todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Jesucristo es quien le da propósito a las cosas. Para Él, creó todo para Él. Si el sol calienta esta mañana, si la luna y las estrellas resplandecen en la noche, si hay arena en el desierto y agua en los océanos, es porque la creación alaba el nombre de su Creador. Su propósito es darle la gloria a Dios. Jesucristo es quien sostiene la creación y todas las cosas en Él subsisten. A muchos se les facilita creer que Dios creó todas las cosas, pero no le dan el mismo crédito a Jesús, sabiendo que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Él, entonces, ¿quién era Jesús? Jesús era el mismo Dios que se hizo carne y vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces no te extrañes de confiar en Él. Él sostiene desde la más pequeña célula de nuestro cuerpo, como decíamos ahora, hasta la galaxia más grande del universo. La creación de elaborado diseño. Yo me quedo extasiado al mirar las montañas. Vivimos en una zona donde hay muchos animales y hay muchos insectos. Es impresionante. Todos los días veo insectos de todos los tamaños, de todas las formas. Y digo, wow, detrás de todo esto tiene que haber una mente supremamente brillante. Uno mira los ríos, cómo funciona el cuerpo humano, cómo funciona el cerebro. Tiene que ser alguien demasiado poderoso el que hizo esas cosas. Y nosotros estamos en la Tierra sostenida, en medio de la nada, pero hay más planetas y nosotros estamos en medio de este mundo, de este universo. Y uno dice, Dios, ¿cómo vivimos en medio? Eso solo lo puede hacer un Dios grande y poderoso. Y el apóstol está diciendo, eso lo hizo el Verbo de Dios. La creación de elaborado diseño y delicado balance es tan compleja que los humanos nunca serán capaces de comprenderla del todo. Solo el Creador mismo puede hacerlo. Es maravilloso el sol, ¿verdad? Uno nunca da gracias por el sol, pero si no fuera por él no tuviéramos día, no tuviéramos luz. Y llega la noche y está la luna y las estrellas. Todo lo hizo. Él dice, Él hace salir el sol sobre los buenos y malos. Ese mismo sol que lo alumbra a usted, alumbra a los malos. Es así Dios. Y nosotros necesitamos comprender todas estas cosas para poder adorarle. Esto no se trata de, Señor, es que no, hay que adorarle. Él se merece todo. ¿Quién es el hombre para que tú lo mires?
¿Quiénes somos nosotros para tener el privilegio de venir cada mañana y tener un banquete como este que el Señor nos prepara? ¿Quiénes somos nosotros para escuchar estas verdades eternas tan profundas? Lo más significativo no es que Jesús sea el personaje más importante del universo. No es que Él sea el creador de todo. Lo que realmente cuenta es que Él sea el primero en tu vida. Él sea el primero y lo más importante en tu corazón. Eso es lo realmente relevante. Porque de nada sirve decir yo creo en Dios, que es aceptar que hay un ser que creó los cielos y la tierra. Lo verdaderamente importante no es que creas en Dios, porque el diablo también cree y tiembla. No es solo creer en Dios, es creerle a Dios. De nada sirve tener un Dios a quien no le crees. Y si crees tener un Dios, ¿por qué no le adoras? ¿Por qué no te rindes a sus pies? ¿Por qué no obedeces a su palabra? Termino con esto. Jesús no solo tiene el poder para crear, escucha, también para el pecado perdonar. Él vino a este mundo a reconciliarnos con el Padre. Vino a derramar su sangre. Dios se hizo hombre y derramó su sangre para que volviéramos a reconciliarnos con Él. ¿No le parece que eso es un motivo más que suficiente para que le adoremos siempre? Entonces venir a buscarle ya no será una carga. Entonces levantarnos temprano, leer la Biblia, orar, no serán una carga, será un deleite. Servirle será un deleite. A mí me han dicho, usted no se cansa todos los días, usted es que no hace nada. No, yo también tengo trabajo. Yo también me canso. Pero como decía Jeremías, hay un fuego dentro de mí que carcome mis huesos y traté de resistirlo y no pude. No puedo dejar de hablar estas cosas. No puedo parar. Porque en su infinita misericordia Dios me ha permitido entender quién es Él y que somos el resultado de su gracia. Hay gente llena de orgullo que viene a la presencia del Señor como aquel hombre publicano, como aquel fariseo. Yo vengo, yo diezmo de todo, yo hago esto, yo. En cambio, aquel hombre publicano, postrado delante de Él, Señor, decía, sé propicio a mi pecador. Tenemos que volver a esto. Hay gente cargada con Dios porque le llevo pidiendo y nada que hace. Y le pido que haga y no hace. No has entendido quién es Dios y delante de quién tú vienes. Si se humillare mi pueblo. Aquel hombre de la historia que tú, amado, contaste, el publicano y el fariseo, este publicano reconocía su pecado. Reconocía que te había fallado. Y por eso su actitud fue determinante. En la casa del Simón y fariseo, irrumpió una mujer en un lugar donde no había sido invitada. Esta mujer era pecadora. Yo no sé si era prostituta. Lo cierto es que esta mujer reconocía la magnitud de su pecado y sabía quién era Jesús. Por eso, al llegar a aquel lugar, ella no pudo estar de pie, sino que dobló sus rodillas y empezó a derramar sus lágrimas y a enjugar con sus cabellos sus pies. Los que estaban sentados a la mesa, que es muchas veces las actitudes que tenemos nosotros, empezaron a murmurar. Si este fuera profeta, se diera cuenta que esta es una mujer pecadora. Y Jesús les dice, si una persona debe una cantidad de dinero y se le perdona, y el otro que debe menos también se le perdona, ¿quién ama más?
¿Al que se le perdonó más o al que se le perdonó menos? Y ellos tenían la respuesta, porque a veces somos expertos en saber las respuestas. No, el que se le perdonó más debería amar más. Y él dijo, mira, llegué aquí y ni siquiera me diste agua para lavarme mis pies, ni nada. Y esta desde que llegó no ha hecho sino. Y esta mujer tenía un frasco de perfume de alabastro, no sé cuánto le costó. Pero al llegar a donde el maestro, ella rompió el perfume de alabastro y aquella habitación se llenó de un aroma especial. Era la vida de aquella mujer postrada a los pies del maestro. Y Dios espera de cada uno de nosotros que seamos como ese perfume de alabastro. Que siempre que vengamos a su presencia, nos rompamos literalmente y derramemos nuestro corazón delante de aquel que es digno de ser alabado, de ser honrado. Que esa pueda ser, Dios amado, la actitud de nuestro corazón. Te agradecemos infinitamente el hecho de que te hayas manifestado a nosotros a través de estas verdades eternas y que hoy podamos conocerte. Bueno saber que tú eres el Verbo de Dios, amado Jesús, que tú eres la palabra de Dios encarnada y que por esa palabra fueron creadas todas las cosas. El centurión fue reverente ante aquel que es la palabra, por eso dijo, no es necesario que entres bajo mi techo, di tu palabra. El problema es que muchas veces tú has enviado tu palabra a mi vida una y otra vez y no he sido reverente ante ella, no la he atesorado, no la he creído. Que a partir de este día tú nos des un corazón humilde para temblar ante tu palabra, para ser obediente a ella. La luz se hizo porque obedeció la palabra que le diste. Y el milagro se hará por tu palabra. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a honrarte siempre, a reconocer que nada somos delante de ti. Si hoy podemos escuchar estas verdades eternas, ha sido por tu gracia y por tu misericordia. Si tenemos vida, si podemos respirar, si tenemos un empleo, si la comida no nos falta, si hay un techo, si hay una cama donde descansar, es por ti. Pero más allá de las cosas que tú puedas darnos, que la adoración que fluya de nuestro corazón sea tan genuina que no dependa de lo que nos des, sino que podamos reconocer quién tú eres. Los ángeles te adoran, la creación te adoran. ¿Y nosotros qué? Que a partir de este día podamos adorarte y honrarte siempre. Gracias te damos con todo el corazón, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús, por lo que acabas de hacer. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amén. Una forma de honrar también a Dios, porque no es solo de palabras. Dice el libro de Proverbios, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto. Dice la palabra. Ojalá pueda leer. Hay que honrar a Dios con nuestras ofrendas. Es una forma a través de la cual la obra evangelística puede seguir desarrollándose. Cuando nosotros ofrendamos a Dios de lo que Él nos da, lo que estamos haciendo es reconocer que todo lo que llega a nuestra mano, Él nos los ha dado. No dé algo para mí. Cuando dé algo, hágalo para Dios con todo el corazón y Él promete que sus lagares rebosarán de mosto. Es necesario también honrar a Dios, no solo de palabras. Suena muy bonito decir que yo honro y alabo a Dios, pero es más bonito ver cómo tú amas la obra que Dios vino a realizar en la cruz del Calvario, que fue la salvación del mundo. Y a través de estos mensajes, esto es lo que se busca, poder alcanzar a las almas para Cristo. Cada vez que tú ofrendas en este ministerio, tú lo que estás haciendo es amando la obra de Cristo. Así que si deseas bendecir esta obra y honrar a Dios a través de lo mucho que Él te da, hazlo. Dios promete bendecirte. 317-427-0754 es el número donde puede hacerlo. Aquí en Colombia, si está fuera del país, lo puede hacer entrando a nuestra página web www.verdadeseternas.co. Va a la sección donde dice donaciones y allí va a encontrar
un botón que es de Global 66 y de una manera segura puede hacerlo desde cualquier lugar del mundo. No desaproveche esta oportunidad de honrar y bendecir esta obra que nos ha bendecido a todos los días. Así que muchísimas gracias a todos los que nos apoyan. Todos ustedes de todo corazón, mil gracias. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ahí está, activar la campanita de notificaciones para que disfruten de los contenidos, visitar nuestro sitio web. Allí encuentran toda esta serie que estamos compartiendo en la sección que se llama Verdades Eternas con Humberto Cancio, o si desea todo el día estar adorando al Señor a través de la música, hemos preparado una playlist hermosísima para adorar durante 24 horas en nuestra radio. Seguimos trabajando y queremos seguir conquistando mucho más, así que conéctese ahí a la radio y disfrute de esta programación. Ya no olviden, Jesús no solo tiene el poder para crear, también para el pecado perdonar. Amén. Esto es importante. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas. Son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios.